cosas innombrables que ni siquiera me atrevo a decir aquí. Todo este tipo de personas que las hay son más demonios que los mismísimos demonios. Tierra cementerio, con los adminículos que le facilita la persona que le encarga el trabajo, cabellos, uñas, trozos de ropa, fotografías, etcétera. Y una de las más efectivas es cuando hacen el entierro en el cementerio, que mandan al espíritu del muerto: tú vas a ir a esta casa, a esta persona, a esta empresa, para arruinarles, para dañarles, para fastidiarles. Era el espíritu de un abuelo que se había obsesionado con ella porque veía en ella a su ex esposa, Claro. es decir, a la abuela. Entonces, con esta poca información, con estas premisas, perdón, con lo que poco a poco le fui sacando antes de la consulta, me pongo a rezar y de improviso ella se levanta de la silla, me agarra así de la pechera y me levantó, me tiró contra el techo, que estaba a 2 metros de altura. Bienvenidos a Proyecto Psicofonía. Hoy vamos a hablar de exorcismos, temas espirituales que hay más allá, y sobre todo se van a romper muchos mitos alrededor de estos temas. Esto es Proyecto Psicofonía, un podcast que no vas a querer ver, pero no vas a dejar de escuchar. Nos encontramos en el episodio 5, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, estamos ya en el episodio número 5. Ahí tuvimos unos problemitas para empezar un poquito el programa por temas técnicos. Así es. Pero ya estamos aquí, ya estamos otra vez de vuelta en originalmente el podcast Proyecto Psicofonía, que fue lo que nos dio nuestro programa. Pero tenemos aquí ya un invitado, y otra vez un invitado online. Un invitado online, chavita. Esto es algo que volvemos a repetir y que estamos encantados de que sea una vez más con una persona de suma importancia, y sobre todo que nos va a hablar de distintos temas. Él está viviendo actualmente en Chile, o de allá pudimos hacer el contacto, pero bueno, él es un asesor espiritual y además exorcista laico por más de 40 años, chavita. Tengo el gusto de saludar a Josep Riera. Josep, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Estamos muy emocionados de tenerte aquí con nosotros y que compartas un poco de tu conocimiento, que ya son más de 40 años, Josep. Y básicamente, chavita, venimos con temas muy importantes, muy interesantes, y sobre todo romper mitos e informar a toda nuestra audiencia sobre estos temas, amigo. Sí, claro, porque estos temas realmente hacen que pues despiertan el misterio, la curiosidad, ¿no? Claro. Y aparte, pues ya entran muchos temas también, temas religiosos, temas de creencias, y que al ser humano como que le causan ese tipo también de morbo, pero también buscar la verdad, buscar muchas cosas que realmente generan muchas preguntas. Claro, yo siento que más que el morbo, Josep, tú nos vas aquí a corregir, pero yo creo que también la gente ya está muy ávida de información, de
de poder esclarecer ciertas cosas que les llegan a pasar inclusive y que no tienen como que una respuesta, o a veces son separados o relegados también de estos grupos o de la sociedad, porque a veces tiende a ser un tabú o sigue siendo un tabú lamentablemente estos temas, y se encasillan, ¿no?, en este tipo de situaciones y no buscan una solución, no pueden tener una salida. Miren, amigos, yo tengo 70 años ya cumplidos, llevo 50 y algunos años dedicado a trabajar en y desde el mundo espiritual, y lo que sí puedo decirles a ustedes con mucha claridad es que sigue habiendo muchísima confusión, muchísima desinformación, y de eso se aprovechan, porque no hay otra forma de decirlo, para lucrar económicamente. Se aprovechan muchos grupúsculos, muchas entidades que bajo la apariencia de ser serios, lo que hacen realmente es tratar de atraer hacia su rebaño particular a las personas menos conocedoras o más curiosas, más ansiosas por tener una respuesta a sus muchas preguntas sobre el mundo espiritual. Entonces, como la Iglesia Católica, las iglesias protestantes no le dan a la persona lo que realmente desea, que es conocerse, saber quién es realmente, de dónde vengo, a dónde voy, qué pasa con mi vida a nivel espiritual, qué es el espíritu. Todas estas preguntas las iglesias no las responden, entonces muchas personas se refugian o son captadas y atraídas por grupúsculos, por sectas, por todo tipo de entidades que más que ayudar perjudican más. Claro, ese tema es bien interesante, Chavita, y tiene mucha razón, Joseph, sobre todo el hecho de la desinformación. Y es una ironía, porque ahorita bueno, también es eso, ¿no?, de que la información ya está a la mano, y por eso también hay mucha fuga de información. Entonces es más difícil discriminar la información mala y agarrar la buena. Entonces sí es un problema, pero también yo creo que estos espacios sirven mucho para poder platicar, asesorarnos y sobre todo poder llegar a las manos correctas, ¿no?, como en este caso usted, Joseph, y poder encontrar respuestas, ¿no, Chavita? Sí, claro. Y para eso pues lo trajimos aquí, porque yo conocí a Joseph por a través de redes sociales, y me parece muy interesante el contenido, porque especialmente hubo uno que me llamó mucho la atención en el sentido de las liberaciones o de los exorcismos, en la que le cuestionaba de un caso muy particular que hubo, no sé si recuerdo si fue en Chile, de una chica que tuvo una liberación o una posesión en un convento, si mal no recuerdo. No sé si nos puede platicar un poquito de ese tema, porque sí, a mí sí me interesó demasiado y fue por eso que lo quisimos contactar, porque se me hizo bastante interesante. Bueno, aquí en Chile me van a crucificar más de lo que ya lo estoy, pero realmente eso fue emblemático, paradigmático. De hecho, ahora la editorial Planeta está promocionando el libro El Convento, escrito por esa muchacha. Le deseo la mejor de las suertes, yo estoy seguro que va a vender muchos ejemplares, pero de ahí a lo que cuenta, a lo que contó en su momento a través de 17 capítulos en TikTok, que fue lo que se hizo viral, de ahí a la realidad de lo que son los exorcismos, hay un mínimo de realidad y un mucho de certeza y de invención. Yo lo he dicho, lo he publicado también un vídeo que tiene 7 millones de vistas en mi TikTok, y otro que llegó al
los 300.000 y pico, pero básicamente, y para no hacer el caso muy largo, esta niña contó que había entrado como novicia en un monasterio, en un convento de monjas al sur de Chile, y que allí había presenciado un exorcismo que le hacían a una monja, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay muchas incongruencias en su relato. Yo las analicé, las estudié y, en primer lugar, no llega un sacerdote extranjero así como así al convento para hacer un exorcismo. En segundo lugar, hay que pedir permiso al obispo y la supuesta posesa tiene que pasar por todo un proceso, un análisis psicológico, psiquiátrico, que a veces dura meses o incluso años. Entonces, la niña cuenta la historia, mezcla mucha fantasía, mezcla referencias a películas de exorcismos, lo cual ya significa un condicionante previo que ella tenía a la hora de escribir su relato. Tiene un bastante, no sé qué palabra utilizar, no sé si es egomanía, pero no encuentro la palabra justa. Cuando se me ocurra os la diré, pero sí tiene mucha imaginación a la hora de decir, por ejemplo, que el cura exorcista le dijo que ella tenía grandes capacidades espirituales, que se la quería llevar con ella a hacer un tour por todo Chile, haciendo exorcismos, etcétera. Todo eso es pura fantasía y bueno, yo estaría quizás todo el programa detallando punto por punto todas las incongruencias que hay en ese relato, pero lo importante es que en el fondo reavivó de nuevo el tema de los exorcismos, que nunca ha dejado de estar de moda, cada tanto tiempo vuelve a la palestra, pero sí que despertó muchísima curiosidad en muchísima gente. Y si le quitamos el 80% de fantasía que hay en todo ese relato, en el libro no lo he leído, no sé si llegaré a leerlo, pero si le quitamos eso, incluso con el 10% de verdad sobre la realidad de los exorcismos, ya es suficiente para que las personas sepan que no se debe jugar con lo oculto, que todo esto de la magia, los hechizos, los encantamientos, la ouija, todos estos temas son muy riesgosos y hay el gran peligro de contagios y parasitaciones espirituales. Y bueno, a ello hay que añadir también las condiciones de las monjas jóvenes en un convento de clausura muy estricto, con unas normas muy rígidas, con las necesidades pasionales y vitales de cualquier persona joven, sea hombre, sea mujer. Entonces hay toda una serie de factores que hay que tener también en cuenta. Claro, y es muy interesante eso, Joseph, Chavita, porque es muy cierto, cómo mencionan esto y cómo se expresan, porque muchas veces este tipo de historias van muy encaminadas a, como menciona, van muy encaminadas a este tema de las películas, de que a fuerza tiene que ser un demonio, a que, no sé, infinidad de cosas que puedan pasar. Sin embargo, yo concuerdo que este tema tiene que tocarse mucho con pincitas, tiene que ser tienes que ser muy preciso en lo que hablas, lo que dices, porque las palabras, volvemos a lo mismo, tienen frecuencias, poder y pueden causar cosas que realmente sí pasen. Joseph, una pregunta que quisiera hacerte relacionada a esto es, ¿cómo podría definir usted un exorcismo? ¿Realmente sí es así como lo vemos? ¿Las posesiones son más
ligeras, nada que ver con las películas. Y otra cosa que se me hizo muy interesante en un video que vi de usted es que son muy pocas las veces que hay una posesión demoníaca. Entonces, es algo bien interesante. Bien, trataré de resumirlo porque el tema es muy largo y muy extenso. Por primera vez desde hace pocos años, la Iglesia Católica está empezando a aceptar y a reconocer que existen muchas posesiones, muchas perturbaciones, muchas obsesiones causadas por espíritus, por entidades del bajo astral, por desencarnados, seres que ya han fallecido pero cuya energía sigue parasitando de alguna forma a personas que están en un estado de debilidad espiritual, y pocos casos se dan que sean reales en los cuales se pueda decir sí, esto es una posesión demoníaca, es un demonio o un diablo, como se le quiera llamar. La Iglesia tradicionalmente tiene su ritual, que está en el Rituale Romanum, que es el ritual de exorcismos contra los malos espíritus, lo dice la propia palabra en latín, pero solamente se dedican a hacer exorcismos de supuestos demonios. Entonces tienen un ritual muy largo, muy bien establecido, de oraciones, de letanías, ahora va esto, ahora va lo otro, y se le dice al sacerdote que no se salga del guión. Okay. Y entonces, como se ha visto en muchos sacerdotes se salen del guión porque no ven que sea efectivo el rezo que están haciendo. Wow. Esta es la primera parte, que es el ritual mayor, el exorcismo mayor, que solo pueden hacer los sacerdotes designados por el obispo de su parroquia. Pero después están los exorcismos laicos, que es el que yo hago desde hace 40 años. Yo estudié para sacerdote, estudié teología, estudié latín, pero me salí. Es muy larga también la historia, me salí porque no aceptaba los dogmas ni las imposiciones, porque siempre decía que yo no era oveja de ningún rebaño, que quería pensar por mi cuenta. Entonces hay otro tipo de rituales que ya son liberación y que ya no se le habla al espíritu posesor con oraciones de exorcismo, que exorcismo significa expulsión de un demonio, de una entidad. Ya no se le reza, porque está ya comprobado que las oraciones muchas veces después de horas de ritual no hacen efecto. Cuando por diversas técnicas que he ido mejorando y adaptando, y prueba, error, y viendo cómo funcionaba una, cómo funcionaba otra, he llegado a la conclusión de que es mucho mejor hablarle siempre al espíritu invasor, al espíritu posesor, no ordenándole que sea, no imprecándole diciendo sal de aquí, va de retro, no, hablarle y decirle mira, tú sabes bien que estás ocupando total o parcialmente el cuerpo de una persona que no te corresponde. Entonces tú no estás donde te corresponde estar. Ya sea que hayas llegado por debilidad de la persona, por magia, por la razón que sea, no estás donde te corresponde estar. Yo te invito a que, si quieres, hagamos una oración juntos, un Padre Nuestro, una simple oración de liberación, y que dejes a esta persona en paz
y yo te voy a orientar para que te vayas hacia el destino, hacia donde te corresponde ir. Y me pueden ustedes creer que muchísimas veces, quizás hace falta 2 sesiones, 3, a veces 5, pero ese espíritu posesor termina aceptando y reconociendo que efectivamente se metió a contagiar, a perturbar a esa persona, y que a veces pide un tiempo y a veces se va inmediatamente. Qué interesante. Y no saben ustedes la alegría tan grande que es cuando ves a la persona poseída, cuando hace como si le hubieran quitado una tonelada de encima. Ya no le duele nada, ya no tiene pensamientos intrusivos, pensamientos obsesivos. Ya los familiares ya dicen, le ha cambiado la cara, ya es la misma persona de siempre. Y eso de verdad que es la satisfacción más grande que uno puede tener cuando hace el doble trabajo. Uno es enviar al espíritu a donde corresponde, hacerle ver que está errado, y la segunda es ayudar a la persona que ha estado poseyendo o recibiendo esa influencia negativa. Qué interesante, chava. Pues prácticamente con todo lo que nos mencionó Joseph, le da prácticamente una vuelta al proceso que normalmente se hace en un exorcismo, que es a través de rezos días y días. Aquí ya es diferente, se le dio como que un giro de 180 grados al estilo de exorcismo, yo lo quise así más o menos llamar. Pues, o va por lo mismo, o va encaminado, porque es como que otra forma de otro método. Otro método de expulsar un demonio. Y yo jamás, o sea, de todo lo que vemos en el podcast, de los invitados que hemos tenido, porque hemos tenido también otros exorcistas, sacerdotes exorcistas, usted, Joseph, es de los primeros que nos cuenta ese tipo de método. Y me sorprendió mucho que sea efectivo. Y muy interesante, muy interesante. Exacto. Como les digo, hace pocos años que la Iglesia Católica ha empezado a reconocer esta posibilidad. Siguen haciendo sus rituales, por supuesto, pero el mismo padre Gabriel Amort, que fue exorcista oficial de Roma durante muchos años, que realizó 80.000 exorcismos, el mismo padre al cual yo tuve el gusto de conocer en la iglesia de los capuchinos en Roma hace casi 40 años, en sus últimos libros, en sus últimas obras, ya no descartaba la posibilidad de que muchos de los casos fueran perturbaciones espirituales. Y el propio padre José Fortea, español, reconocido también como exorcista, aunque yo le llamo mejor exorcista de escritorio, porque se ha dedicado más a escribir libros y a divulgar que no a hacer auténticos exorcismos, pero él mismo también ha escrito en uno de sus libros, que no recuerdo ahora concretamente cuál es, pero él mismo ha escrito que había casos que no podía negar que fueran espíritus y que no eran demonios como hasta ahora se creía. Entonces es un nuevo enfoque y es una constatación muy evidente de que el mundo espiritual, el mundo astral, la dimensión más cercana a la nuestra material de 3 dimensiones, el mundo espiritual está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, y nosotros no podemos atravesar al otro lado porque tenemos la imposibilidad física, ya que somos materia. Podemos ir en un viaje astral, podemos ir en un sueño, o seguro que vamos a ir todos cuando estemos muertos. Eso es ley. Eso es ley
no escrita, pero que no se puede discutir. Pero ellos sí que pueden acercarse a nuestro mundo, sí que pueden poseer a personas que tienen vicios como el trago, como el sexo, como diferentes, que tienen diferentes problemas de su propia identidad o de su propia personalidad, o que no están que están débiles espiritualmente. Entonces estos parásitos, que de alguna forma también los quieren llamar larvas o cascarones, o hay toda una retahíla de nombres, sobre todo en la nueva era, que los llaman así, pero que realmente tienen muy poco conocimiento al respecto. Pero en el fondo son eso, en el fondo son entidades, son restos energéticos, vibrales, de espíritus que un día tuvieron un cuerpo humano y que no se resignan o que no aceptan a las buenas marcharse y seguir su camino de evolución. Y muchas veces se quedan pegados aquí, ya digo, por apegos, por vicios, por diferentes situaciones. Claro, Joseph. Esto es bien interesante. Yo recuerdo el libro, bueno, uno de los libros de Fortea, que era Suma Demoníaca, que un muy buen libro, un buen una buena guía para el exorcismo y checar diferencias entre varias cosas, ¿no? Y eso me hizo recordar mucho al invitado que tuvimos, Chavita, que él nos explicaba precisamente eso, que la iglesia, por eso él también dejó de ser padre, porque la iglesia desmentía mucho en aquellos tiempos. Cuando lo entrevistamos, dice que la iglesia todavía no aceptaba. Él decía que su teoría era por demostrar como que débil a la iglesia de cierto punto, ¿no? Era el motivo que él nos daba. Pero sí se me hizo muy interesante, y vuelvo y repito un poco a lo que dijo Joseph, que es bien interesante este método, y tiene mucha de cierto, o sea, porque realmente, como lo menciona, si no son demonios como tal, o no la gran mayoría o la gran parte de ellos, pues tiene que haber alguna otra manera de no ser tan agresivos, voy a entrecomillar, por eso que ya ve que a los demonios se supone que así se les debe de tratar, con rezos, tal, imponer y todo esto, ¿no? Y a lo mejor de esta manera, estas presencias espirituales pues solo buscan volver a sentir lo que alguna vez fueron, ¿no? Una de mis preguntas, Joseph, es a su experiencia, ¿no le ha tocado algún exorcismo un tanto hostil, agresivo, que diga, ay, estoy batallando un poco más con este método, o algo así? Bueno, antes de estar en Chile, que llevo ya 20 años aquí, casi 19 y alguno, también hice algunos exorcismos en Europa, en España, pero eso ya era como, a ver cómo te lo explico, era como una preparación, como un ensayo para lo que después iba a convertir en mi profesión, juntamente con la de asesor espiritual. Entonces descubrí que bajo hipnosis, bajo sugestión hipnótica, también se le puede hablar al espíritu. Y esto ahora también lo han descubierto, o lo han redescubierto algunos investigadores que se dedican a hacer este tipo de terapias de liberación bajo hipnosis, en la cual la persona está en estado de trance, está sugestionada, y el terapeuta le habla directamente al espíritu y le convence de que se vaya. Esto lo hice también varias veces con muy buen resultado. Y bueno, cuando llegué aquí y empecé aquí en Chile a trabajar en estos temas,
Me encontré un par de casos, sí, un par de situaciones en las cuales me sirvieron para no repetir lo que estaba haciendo mal, me sirvieron como experiencia para decir, cuidado aquí, no lo vuelvas a hacer porque se te ponen chungos, se te ponen rebeldes. Uno era un muchacho que tocaba en una banda de rock, pero tocaban un poco de rock o de metal oscuro. No es una música muy de mi agrado, aunque me gusta muchísimo el rock and roll, pero yo soy de rock and roll sinfónico, yo soy clásico de Yes, de Deep Purple, de Pink Floyd o de todos estos grupos que han marcado mi vida musical. Pero él escuchaba canciones o temas más malignos, por así decirlo, y de alguna forma se contagió. Entonces tenía una aversión profunda hacia todos los símbolos sagrados. Y eso me hizo pensar en un principio que podía ser que estuviera parasitado por un demonio. Le mostraba la cruz y la repelía, incluso con una fuerza inusitada, una cruz de metal, no la tengo aquí a mano, pero sí, una cruz con la efigie de San Benito, la llegó a doblar, era madera y metal y llegó a dañarla. Wow. Y bueno, pensé, bueno, son síntomas de rebelión. Pero se cortó el pelo, se cortó el cabello, porque creo que no sé si fueron una enfermedad en el cuero cabelludo, no sé exactamente qué le pasó, pero tuvo que cortarse el pelo obligatoriamente por orden médico para poderse poner los medicamentos, las pomadas, etcétera, y ahí se terminó absolutamente todo su contagio. Wow. ¿Qué les puedo decir? ¿Que estaba el demonio en el cabello? No lo sé, no lo creo, pero no lo puedo confirmar ni negar al 100%. Lo que sí que hubo un componente muy serio de sugestión, porque a él le gustaba mucho agitar así la melena y estilo rockero Claro. puro. Pero ahí como que se le fue un poco el historial abajo y siempre me quedó la duda de si no había sido una sugestión mental muy fuerte, muy intensa. La posesión de alguna forma estaba ahí. Ahora el origen auténtico nunca lo he podido saber con certeza. Okay, y otro caso también que me sirvió para ser prudente y precavido, yo siempre llevo la medalla de San Benito al cuello. Esta es de acero quirúrgico para que no me dé alergia. Entonces yo llevaba una cruz de San Benito más grande, más pesada. Y me tocó atender a una muchachita, mujer de 30 y pocos años, que medía 1,5 metros, no pesaría más de 50 y tanto, casi 60 kilos, quizás no llegaba. Y su marido era un gigantón de casi 2 metros. Sí, ella le llegaba a la mitad del pecho, imagínense la pareja. Claro. Y me pongo a rezar porque ella tenía una perturbación era el espíritu de un abuelo que se había obsesionado con ella porque veía en ella a su ex esposa, Claro. es decir, a la abuela. Entonces, con estas poca información, con estas premisas, perdón, con lo que poco a poco le fui sacando antes de la consulta, me pongo a rezar. Y de improviso ella se levanta de la silla, me agarra así
de la pechera y me levantó, me tiró contra el techo que estaba a 2 metros de altura. Wow. Y me hizo 2 o 3 veces, pim, pam, pim, pam. No llegué a tocar el techo porque, como digo, estaba bastante alto, pero si no se hubiera quemado con la cruz, que le dejó aquí una marca visible en el costado de la mano, si no se hubiera quemado y me soltó así, su marido, que la intentaba sujetar desde atrás, le pegó un empujón y lo tiró al otro lado de la habitación. Entonces, ese caso me sirvió para decir, bueno, sí, es un espíritu, pero es muy maligno. Okay. Muy maligno porque no quiere aceptar que la nieta no es su amor querido. Y bueno, también supimos después que él era un poco violento cuando estaba vivo, maltratador, abusador, bueno para el trago, etcétera, etcétera. Claro. Entonces de ahí dije, a ver, precaución, voy a rezar claro, desde un poquito más lejos. Y aún así no he podido evitar que me dieran patadas o que me dieran codazos y golpes. Incluso personas que estaban atadas a una silla con cinturón, claro, estaban atadas al respaldo de la silla, se soltaban y pegaban el tirón y se soltaban. Y a veces son casos en los que dudas qué tanto por ciento hay de demonialidad y qué tanto por ciento hay de espíritu maligno que se resiste a aceptar la misericordia de Dios, porque eso es imprescindible, hablarles también en nombre de Dios. Entonces son casos y situaciones que sí, que hay violencia, que hay... cuesta más sacarlos y cuesta más que se vayan. Realmente solo hay 2 casos que no he podido terminar bien. Discúlpeme, tengo un poco de asma a estas horas. No se preocupe, no. 2 casos que no he podido terminar y eran 2 casos de personas que cuando era niño y otra cuando todavía no había nacido, estaba en el vientre de su madre. La abuela los había ofrecido al malo, había ofrecido al malo para poder ella seguir haciendo sus maldades, sus brujerías, sus potingues y las cosas raras que hacía para ganar dinero en aquellos años. Te hablo de hace 50, 70 años y el pobre niño pagaba las consecuencias después. No, está muy interesante, muy interesante, Chavita. Sí, yo tengo una pregunta para Joseph. ¿Cuál es la diferencia entre estas personas que están en espíritu, que no han podido trascender, que se posesan de otras personas, a un demonio real? ¿Cuáles son las características principales para diferenciarlos? Bueno, hay algunas características comunes, pero yo también he llegado a pensar que los espíritus, en el momento en que dejan el cuerpo físico, no pierden su inteligencia, no pierden sus capacidades intelectuales, al contrario, las desarrollan muchísimo más en el mundo espiritual. Entonces tienen conocimiento también, muchas veces conocimiento bastante acertado de lo que son los demonios y de cómo actúan, y a veces se hacen pasar por demonios cuando no lo son. Cuando tú ves que la persona que tienes sentada delante empieza a
reaccionar violentamente a los objetos sagrados, crucifijos, agua bendita, cuando no soporta el sonido de las campanas o el canto gregoriano que le ponemos también en un altoparlante, o cuando farfullan o musitan palabras incomprensibles, o llegan incluso a hablarte en un idioma desconocido. Yo no conozco el arameo, pero sí, aunque no lo hablo, pero sí conozco el griego, conozco el latín, entonces sé qué idioma está hablando la persona. Y en algunos casos no, perdón, en algunos casos no he podido identificar si era realmente una serie de balbuceos ininteligibles como a veces hacen ahora en algunas iglesias evangélicas que dicen que hablan lenguas, pero eso no es hablar en lenguas ni nada parecido. O no sé si realmente hablaban algún lenguaje comprensible o no. Pero tienen que mostrar fuerza inusitada, aversión a todo lo sagrado, a veces, aunque sea un ataque de histerismo fuerte que la persona puede tener mucha fuerza, por eso se llama también sansonismo. Claro. Entre 4 o 6 personas, familiares, etcétera, no logran sujetarlo. Entonces ahí ya vemos que quizás pueda ser un demonio. Pero lo que sí también te puedo decir es que de cientos de casos que he tratado en todos estos años, solamente me he encontrado 2 o 3 que realmente me quedé 90% convencido de que eran demonios. El resto, en diferentes niveles, en diferentes grados de malignidad, resultaban siempre ser espíritus desencarnados. Wow. Y sobre todo es muy buena la diferencia también, y ese comentario que hizo Joseph sobre el hecho de que se hacen pasar, porque ya usted me va a desmentir si estoy equivocado en algo, pero de lo poco que he investigado y leído sobre este tema también, precisamente muchas de estas entidades, por así llamarlas, se pueden alimentar, ¿no?, de estas energías negativas, no necesariamente siendo demonios, y se pueden hacer pasar precisamente para causar miedo, agonía, ¿no?, todo este tipo de cosas, y poder servirse. Y es muy interesante este tema, y sobre todo este pequeño parte donde habla de eso, porque es a lo que hablábamos también con distintos a lo largo del podcast y a lo largo de la vida que hemos platicado, lo que nos mencionaban eso, ¿no? De que también es muy difícil que un demonio como tal agarre un cuerpo por temas diversos, ¿no? Muchos nos decían de que, ¿cómo crees que un demonio con todo el conocimiento que tiene va a querer meterse en el cuerpo de Juan Pérez, ¿no? O nos hacían estos comentarios, ¿no? Que pueden que tengan también razón, pero es muy interesante eso que comenta, de que de cientos que ha tenido, solo 3, 4, y ni siquiera está completamente seguro. O sea, puede ser un 90% de que aún así no sean un demonio. Entonces, es muy interesante, y esto le da la vuelta también a toda esa gente que piensa que hay personas, o bueno, entidades demoníacas que están en los exorcismos, ¿no, Chavita? Y que muy posiblemente sea alguna persona que ya vivió aquí y quiere volver a sentir lo que es estar vivo, y por eso invaden este tipo de cuerpos, Chavita. Sí, incluso le da más sentido a la teoría. Bueno, más bien le da más sentido a los tipos de exorcismos o liberaciones, porque llegamos en esta plática a la conclusión de que los demonios son más selectivos. Específicamente son más selectivos a la hora de elegir el empaque o el frasco a la hora de poseer a la persona, ¿verdad?
Bueno, yo siempre he dicho algo, y es que, y lo creo también, que los demonios, las entidades que realmente podemos incluir en la categoría demonios, no se van a ocupar o no se van a preocupar por poseer a un simple, normal y sencillo ser humano, por muchos defectos que tenga esa persona. Los demonios, su principal misión es tentar al máximo número de personas posibles. Y si pueden hacerlo a través de contagiar o poseer a una, aquí me voy a meter en terreno de 11 varas, pero a una persona como Jeffrey Epstein o como un dictador político que no tiene en iniciar una guerra para conseguir sus objetivos, o en personas que se dedican al abuso de niños para cosas innombrables que ni siquiera me atrevo a decir aquí. Todo este tipo de personas que las hay son más demonios que los mismísimos demonios. Y esas personas son las que los demonios buscan para ejercer su poder y su influencia. Un político, un jefe de Estado, un militar, un alto empresario que no le importa envenenar a millones de personas con una vacuna que no sirve para nada, cosas así por el estilo. Este tipo de malignidades que vemos desgraciadamente hoy en día en el mundo, esos sí que están poseídos por demonios. Olvidémonos de Gil, olvidémonos de otros personajes que ya pasaron a mejor vida. Ahora, hoy, hay muchas personas que han tenido gran poder y gran influencia, y muchas de ellas las han quitado de en medio porque ya dejaban de cumplir sus funciones, que han estado auténticamente poseídas por demonios. Los demonios no les interesa una persona normal y corriente. Y lo que decían ustedes también, sí, es verdad, porque no hay que olvidar que todos estos seres o entidades de baja vibración están en el bajo astral, en el nivel más bajo, más cercano al nuestro, del mundo astral. Entonces, estas entidades vibran muy bajo y precisamente lo que buscan, necesitan es alimentarse de bajas vibraciones o de bajas energías. ¿Y cómo lo hacen? Pues provocando que las parejas discutan y peleen, que siempre haya conflictos y tensiones en una casa, en una familia, que la persona se enrabie o tenga pesadillas y malos sueños porque por mil causas distintas. Ellos buscan este tipo de personas débiles para drenarles, para chuparles la energía. Por eso se les llama también vampiros energéticos, y se aprovechan de todas estas personas que están débiles por una ruptura amorosa, por un fracaso sentimental, por un problema económico, por las mil razones que existen. Claro, ¿no? Sí, no. Es muy interesante eso que menciona, y concuerdo mucho con usted, yo sé, porque esta onda de sí es cierto, o sea, las personas que realmente puedan buscar un demonio para cumplir sus objetivos, obviamente son personas que están en un rango que puedan, para empezar, que puedan pues mover, generar alguna reacción en gente, y sobre todo que tengan un comportamiento para esos vicios o esas actos malvados, por así llamarlo, para encomillarlo, que propicien a que más gente lo haga, ¿no?
y ahorita, como dice, hay muchos personajes que están logrando ese cometido. Y sin duda, yo creo que ahí es donde se están moviendo estos seres demoníacos. Y créame que nunca me había puesto a pensar en ese sentido, ¿no? A lo mejor uno decía, ay, no, él es el mismo demonio, ¿no? Hay muchos que mencionan eso, ¿no? Muchas, sobre todo, bueno, a veces, por ejemplo, en el caso personal, mi mamá, ¿no? Ah, parece el demonio, ese señor, o tal personaje, ¿no? Y a veces lo decimos como una simple expresión, pero no nos podemos poder a pensar de que realmente tengan algún demonio dentro, o que esté ahí picando costillas, ¿no? Para llevar sus cometidos. Es muy interesante eso, señor Joseph. Y le tengo otra pregunta, no cambiando de tema, pero yéndonos por otra ramita acerca de esto. Hacerle la pregunta, Chavita y Joseph, sobre el tema también de la brujería, y enfocada más porque a veces nos han llegado casos o hemos escuchado en internet sobre pues estas posesiones, pero que son como que enviadas o mandadas por temas de brujería, ¿no? De que es que me hicieron algún trabajo de brujería y mi esposa se empezó a comportar mal, inclusive hubo rezos y como que pasó este tipo de cosas. De hecho, nos contaron una persona anónima que su esposa precisamente tuvo una posesión, esto debido por un trabajo de brujería que le hicieron. Es cierto que pueda pasar esto, y sobre todo si existe también, ¿no? Aprovechando ahí esta pregunta para hacer otra, si existe realmente la brujería. Existe, y ustedes en México tienen como les diría yo, tienen un país donde la brujería casi forma parte de la vida cotidiana. No se olviden del mercado de brujas de Cuatemaco, o el famoso brujo mayor que ahora ha cambiado, por cierto, el anciano se murió. Ajá. Y ahora el que hay es un poco fantoche, es un poco fantasma, por decirlo así. Sí, tiene mucho cuento, pero cumple con su trabajo, y realmente quien se lo cree, pues allá él, ¿no? Pero sí, hay muchísimos casos de brujería, sobre todo en temas de envidia, celos, venganzas, en sus diferentes abanicos familiar, personal, laboral. Hay muchísimas personas que se dedican a hacer este tipo de tratamientos, de rituales, o con sapos, con la boca cocida, o con aves y animales muertos, o con tierra de cementerio. Y en México ustedes tienen de todo. Ahí se mezcla la cultura indígena, la tradición indígena, que por un lado tienen a las brujas que se convierten en lechuzas y que hacen daño, o que van a chupar a los bebés pequeños entrando en las casas por la noche. Tienen una amplísima abanico de historias, de mitos, de leyendas. Y asimismo tienen la contraparte, que son las personas que se dedican a sanar y que se dedican a curar, como Pachita, o como otras personas que he visto en redes sociales que también se dedican a estos temas. Entonces, la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Pero sí, hay muchas personas que, como le digo, pagan grandes cantidades a brujos, a hechiceros, a magos negros, y no sé exactamente si es con vudú, con quimbanda, con umbanda, con palo mayombe, o con la brujería típica de cada zona del país o del mundo por extensión. Pero el caso es que el brujo normalmente hace su trabajo, hace sus mezclas, sus potingues con la tierra de cementerio,
con los adminículos que le facilita la persona que le encarga el trabajo, cabellos, uñas, trozos de ropa, fotografías, etcétera. Y una de las más efectivas es cuando hacen el entierro en el cementerio, que mandan al espíritu del muerto: tú vas a ir a esta casa, a esta persona, a esta empresa, para arruinarles, para dañarles, para fastidiarles, y no te voy a soltar hasta que no hayas cumplido el trabajo. Claro. Esto existe, tengo constancia fehaciente de ello, de muchos casos. Tengo, gracias a Dios, muchísimos seguidores de su lindo país. Ajá. Que me cuentan todas estas cosas, y de verdad lamento. No sé si viene a cuento lo que les voy a decir, pero sí, es como la creencia en la Santa Muerte: protege a los delincuentes, pero también protege a los policías que persiguen a los delincuentes. Entonces aquí entra mucho que ver la creencia, la fe de cada persona. Claro, yo sé. Entonces esta onda de... Luego pasa, también me hiciste recordar mucho, a mí me tocó estar presencial en una liberación, pero esta fue más con una connotación más, quiero entrecomillarla, ¿verdad? Pero más chamánica, por así llamarla. Me llamó ahorita particularmente la atención, y ahorita recordándolo, tampoco no hubo rezos, fíjate. Es algo que ahorita me acabo de recordar. No hubo rezos en esta liberación. Fueron más elementos, como por ejemplo un círculo de fuego, la persona en medio. Él tenía, esta persona, este chamán, tenía una espada. Me imagino que debe de tener algún símbolo. No recuerdo ahorita, pero era similar, si no es que era la espada de San Miguel Arcángel. Y él hacía algunos, es que no eran cánticos, pero hablaba como en un idioma, pues es que no quiero decirlo porque no era ni griego, ni latín, ni siquiera, o sea, bueno, no conozco alguna otra lengua, pero era más así como cuando los mismos chamanes en su momento hacen como que estas palabras de, o sea, no sé, raras. No quiero faltar el respeto tampoco, pero al menos yo no las conocía, ¿no? Entonces, pero me hizo mucho sentido, porque cada vez que a esta persona en ciertos puntos, por ejemplo aquí en la espalda, en la parte aquí del cuello, picaba o pinchaba con esta espada, esta persona como que hacía gestos, ¿no? No sé si sea de dolor, pero de molestia. Entonces, de esta manera, menciona, ya se fue. Inclusive pasó algo bien extraño, no sé si fue sugestión de nosotros, pero en un momento cuando le pide que salga, que se vaya, que no pertenece aquí, se cayó una ventana y como un aire intenso salió, ¿no? Nosotros nos quedamos como que, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Pero fue algo bien interesante. Y también eso de curar, ¿no? Que tú mencionas que está esta dualidad también entre brujería aquí, y hacer, quitar y toda esta onda. Me hiciste recordar eso, es una historia muy, muy interesante. Bueno, tienen que pensar ustedes que la daga, la espada, no importa el tamaño, el puñal, el cuchillito, más que nada sirven para cortar cuerdas, cortar lazos, cortar ataduras que tenga el espíritu sobre la persona. Y cuando el chamán, con su técnica ancestral, con su ritual, que cada uno en cada tribu, en cada zona, tiene su método propio. Unos usan fuego, otros usan solamente el humo del tabaco, claro. Otros usan ron o licor que lo echan sobre la persona, otros usan solamente
golpeteo con hierbas. Hay mil formas distintas, pero cuando el chamán entra en estado de trance es cuando se contacta con el espíritu que está poseyendo a la persona. Y es entonces cuando habla en su lengua, en su invocación, en su ritual de invocación, que lleva al espíritu cada vez que lo toca, lo pincha a la persona, el espíritu se molesta, reacciona. Entonces se le está diciendo: yo te noto que estás aquí, que estás aquí, ya ve saliendo, ve dejando este cuerpo, márchate. Y tampoco no hay que olvidar una cosa muy importante: los rituales de liberación existen en todo el mundo, en todas las culturas y en todas las tradiciones. Claro. Hay los rituales católicos de exorcismo que los hacen los sacerdotes. Hay los rituales laicos, como yo hago modestamente, pero después están los judíos que expulsan a los dibuks. Habrán visto una película con una caja que estaba el bicho dentro. Los expulsan rezando el Salmo 91 y con el sonido del chofar, que es el cuerno de carnero. Claro. Los árabes también expulsan a los jinns, que son los genios malignos del desierto, con invocaciones y con el rezo de las suras de protección. Y expulsan también a las brujas que atan sus nudos. Y todo esto son oraciones que están en el Corán y se pueden buscar. La sura de la puerta, la sura de la mañana, se pueden buscar, que son oraciones, son invocaciones de protección. En todas las tribus indígenas, Brasil, selva colombiana, selva peruana, los indígenas tienen sus rituales con el sonido rítmico del tambor para entrar en trance, y los brujos y los curanderos de cada tribu pues tienen sus métodos con hierbas, con lo que sea, para sanar y sacar la fiebre, el espíritu maligno que está poseyendo a ese niño, mujer, a esa persona. Entonces, todo lo que son rituales de liberación existen desde siempre en todo el mundo. Ya los conocían los asirios y los babilonios cuando, fíjense qué coincidencia, ponían a un demonio, que es el demonio Pazuzu, el que sale en la película El Exorcista. Claro. Ponían a un demonio para combatir a otro demonio, que era Lilith, que era su esposa, que era la que iba a chupar la sangre de los niños por la noche. Entonces le decían a Lilith: no, aquí no, porque aquí está tu marido, tu consorte, vigilando y cuidando. Entonces, fíjense lo que llegan a ser todas estas creencias que llevan miles de años existiendo, y como digo, en todo el mundo desde siempre, conocimiento del mundo espiritual y de la lucha entre el bien y el mal. Sean demonios, sean espíritus malignos, sean como les queramos llamar. Claro, es muy muy interesante esto de las creencias, ¿no, Chavita? Esta diversidad cultural en temas de rituales y liberaciones, y es algo que tampoco no vemos, o sea, que realmente a veces no nos ponemos a pensar y nos cerramos mucho en esta. Es que vamos a lo mismo, ¿no? Lo que muestran las películas, o sea, uno piensa exorcismos y luego se le viene a la mente el padre rezando, echando agua bendita, que es uno de ellos, como mencionas, Joseph, es uno de ellos, Chavita, pero ¿cuántos más no hay, no? Sí, incluso ahorita me llamó mucho la atención que ahorita Joseph está explicando todo esto de los jeans y todo. Da la similitud de que todos tienen, en diferentes culturas, tienen sus maneras de expulsar a los demonios, y que todos los interpretan de una manera diferente, de una manera cultural diferente. Claro. Pero todos van a lo mismo. Son entidades malignas que las llaman de diferente forma, pero se expulsan igual a través de diferentes tipos de rituales, pero de igual forma es una expulsión.
Claro, claro. Yo sé, ya estamos llegando al final de este programa muy interesante que nos Nos podemos faltaron aventar. muchas cosas por preguntar. Nos también, podemos aventar 5 horas platicando de esto. Pero yo sé, me gustaría saber cuáles son estos sigilos, por así llamarlo, o estos símbolos universales que pueden servir de protección para aquellas personas que necesitan, que sienten, que tienen. ¿Cuáles son estos símbolos? Ya ves que está, por ejemplo, San Benito, que nos mencionabas ahorita, la cruz, están las triquetas, están el Metatrón, está todo este tipo de cosas, el nudo de bruja, infinidad, ¿no? Pero ¿cuáles son aquellos que sí pueden servir dentro de una posición de liberación y también como protección para prevenirlas, ¿no? También de este lado, pues. Bueno, aquí hay que diferenciar, mucho entre lo que es la cultura y la tradición judeo-cristiana y toda la posterior creencia en Wicca, en otro tipo de rituales más modernos, pero en los que mucha gente también cree. Para mí hay algo muy importante y no es que tú lleves una medalla o un anillo, ya es, no es el simbolismo de lo que tú lleves puesto, es la fe que tú le pongas Claro. a ese objeto. Si tú tienes fe en que llevas un ojo de Horus, o que llevas la mano de Fátima, o que llevas el nudo de bruja, cualquiera, si le pones tu fe y tu confianza y de alguna forma lo ritualizas y lo pones al sol o a la luna, como se quiera hacer, y le dices, mira, me gusta mucho tu simbolismo, quiero usarlo para protegerme y quiero que tú me sirvas a mí como protector en mi trabajo, en mi vida, en mis estudios, en el amor, en lo que sea. Si la persona pone su fe, creencia y su convicción en ese amuleto o en ese talismán, puede incluso fabricar uno mismo. Sí, yo he visto personas que llevaban la arandelita de la lata de cerveza, que le pintaban y la pintaban un poquito, la llevaban. Sí, ¿sabes por qué? Porque esa cerveza a mí me salvó en un momento determinado de una indigestión que me estaba ahogando y me tomé la cerveza y esa me salvó. Y aunque ustedes no se lo crean, pero la persona ha puesto su fe en la arandelita de esa lata de cerveza Claro. y la lleva puesta como si fuera un anillo y cree que le funciona. Y ahora para los cristianos, para los que tienen la fe y la religión cristiana, pues la medalla es lo que son sacramentales. Existen los sacramentos de la Iglesia Católica, el bautismo, el matrimonio, Claro. etcétera, y luego están los sacramentales, que son el cirio consagrado o bendecido, la sal bendita exorcizada, el agua también bendita exorcizada, la medalla de San Benito y el crucifijo en sus diferentes modalidades. La medalla, el anillo, la pulsera, depende de la fe que tenga cada persona. Muchos creen que les protege el lacito rojo, Claro. la pulserita roja, entonces son más que modas, más que tendencias, son mucho más que eso. El ojo turco es básicamente árabe para proteger del mal de ojo. Pero Claro. si tú lo llevas con convicción y con fe de que te va a proteger a ti, no necesitas nada más.
Ok. Y ahora se venden como pan caliente todo tipo de amuletos que llevan incorporada la medalla de San Benito, el tetragramatón, el no sé qué, todo junto en una misma cruz o en un mismo colgante. Eso es puro marketing y no tiene ninguna efectividad porque se contrarrestan y se anulan mutuamente el uno con el otro. Pero como Ok. te digo ahí, depende, no es el objeto en sí, es la fe que tú le pongas al llevarlo. La intención, ¿no? Yo sé. Sí, justamente Exacto. yo aquí traigo un sacramental, aquí, por aquí se ve, es un crucifijo que me regalaron. Traigo aquí un sacramento, sí creo que es sacramental, es un Sí. crucifijo que me regalaron, pues precisamente por eso, para que te protegiera, es como una variación Es la de, cruz de Caravaca, ¿no? en Veo realidad, mal. pues es como una variación del crucifijo. Aquí traigo varias medallitas también. Pues me las dieron Pero si nos para... vamos a modelos de crucifijos, hay 40.000. Sí, son Claro. muchísimos, sí. Y sí es cierto, es el valor epistémico que le des a las cosas. Porque si prácticamente, pues una persona se puede poner en fe con una piedra, una simple piedra, o con un pedazo de oro, o un pedazo de plata, o un anillo. Y yo me lo pongo porque a mí me protege. Yo creo que a mí me protege. Entonces de alguna manera como que le das esa energía, ese valor al objeto. Yo Claro. pienso que es así. Claro, de hecho, hace poquito vi un video de una analogía que decían con este tema espiritual. Decían, tú cuando te quieres dormir, te haces el dormido y te quedas dormido, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer ese tipo de cosas dentro de lo espiritual. Digo, es una analogía que yo vi en un video, pero puede entrar, ¿no? En este sentido de, a ver, yo tengo mis medallitas y creo que me van a ayudar, creo que me van a proteger. Y como dicen, para hacer hay que parecer, ¿no? Entonces, puede ser que esta onda también sirva mucho y sobre todo, pues está el que nos lo habían mencionado la otra vez, que era así como el efecto nocebo, ¿no? En vez del placebo, el nocebo, algo así. Pero puede servir mucho en la intención. Joseph, llegamos ya al final del programa, muy agradecidos, pero antes de irnos, tenemos una dinámica de que el invitado anterior te dejó una pregunta y tú le tienes que dejar una pregunta al siguiente invitado. Puede ser del tema que hablamos o puede ser de lo que tú gustes. La pregunta que te dejaron, y va un poquito de la mano, es ¿cuál es tu ritual que más prefieres o que más te guste? No tengo ningún ritual específico, salvo los que hago para descargas y liberaciones cuando me lo pide alguna persona, pero mi ritual es, si se le puede llamar así, es cuando pongo los pies en la alfombrita al levantarme, me quedo sentado segundos, un minuto y le doy las gracias al jefe, al gran jefe que le llamo yo, por haberme permitido despertar un día más y le digo las cosas que voy a hacer hoy, si las puedo hacer, ayúdame a hacerlas bien. Y si no las puedo hacer, mañana será otro día y espero levantarme también otro día. Este Que es mi ritual básico, elemental, pero bueno, también aprovecho para hacer unos minutos de meditación, pero lo primero que hago al poner los pies en el suelo, primero el izquierdo y después el derecho, y esto es por el lugar de la cama donde duermo, porque el otro lado está pegado a la pared, pero eh, ese es mi mínimo ritual. No hago muchos rituales para muchas personas, pero para mí personalmente ese es el que trato de
de no olvidarlo nunca. Qué bueno, y es muy bueno, la verdad es que es muy bueno porque es agradecimiento, es agradecer y empezar y pedir permiso, no a todo lo que se tenga que hacer. Joseph, ¿qué pregunta te gustaría dejarle al siguiente invitado? Me pones en un compromiso, pero yo le preguntaría a la siguiente persona que tengáis, ¿qué diferencia tiene el alma con el espíritu? ¿Cuál es, según su opinión, la diferencia fundamental entre alma y espíritu? Wow, qué buena pregunta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Joseph, llegamos al final de este episodio. Muy agradecidos, créeme, muy agradecidos por darte el tiempo de estar en este espacio, compartir de tu conocimiento. Y te digo, nos pudimos haber aventado 24 horas hablando de este extenso tema y nos faltaron todavía otros temas más que platicar. Aquí comprometiéndote a que si eres gustoso, esta es tu casa y poder hacer una segunda parte, una segunda colaboración y poder platicar más de estas cosas, estos temas. Así es. Ningún problema, encantado de... Ha sido una experiencia muy grata, una charla muy grata con ustedes y les felicito por su programa. Muchas gracias. Me recordaron cuando era 30 años más joven que yo tenía un programa propio en Radio Diario de Ibiza que se titulaba Los Archivos del Misterio. Wow. Y cada sábado durante 3 horas lo hacía todo yo, todo, absolutamente todo, los efectos de sonido, rascando el micrófono, todo el golpeteo de los caballos sobre la mesa cuando contaba un relato de terror, todo, y fue una experiencia de unos años también muy, muy grata y aprendí mucho. No, nosotros estamos agradecidos también por esto y por estas experiencias que nos cuentas. Créeme que son de mucho valor para nosotros, Joseph, y te digo, y es un hecho que nosotros queremos también una segunda colaboración para poder hablar de más temas, inclusive ya más el tema de sucubus, incubus y de muchas cosas que podemos platicar en esto, y te lo agradezco mucho, Joseph, una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros, darte tu espacio. Y no sé si quieras dejar tus redes sociales, Joseph, donde te pueden buscar para que vean tu contenido, que es muy bueno. Crean que esto fue un ápice de todo el conocimiento que tienes y que les puedes ayudar. Y no sé si tienen alguna duda, alguna ayuda que necesiten, ¿dónde te pueden buscar, Joseph? Bueno, ahora mismo me estoy dedicando más a TikTok, a hacer vídeos en TikTok por un problema de cataratas, que no puedo interactuar mucho con las personas y solamente subo vídeos. Pero mi canal de TikTok es joseph.sanador. Ahí me pueden encontrar, me pueden localizar por mi nombre, Joseph Riera. Y también tengo un canal en YouTube de vídeos, pero lo tengo muy abandonado, muy olvidado. Entonces tengo Facebook también, pero me dedico sobre todo ahora a TikTok. Ahí es donde tengo mis 800.000 seguidores. Muchísimas gracias a todos ellos y de verdad me siento muy acogido, porque creo que he logrado formar una pequeña comunidad de gente que está despertando, y eso para mí es fundamental, es muy importante que la gente despierte. Claro, es muy muy interesante y les repito, vayan, dense la vuelta, dense la oportunidad, porque es mucho conocimiento que el que usted tiene y el que expresa y el que da. Eso es lo fabuloso de esto, ¿no, Chavita? El poder dar tu conocimiento, llevarle agua al sediento y regresar y estar haciendo esto. Siempre regresar la copa. Exactamente. Entonces, Chavita, ¿tus redes sociales? En Instagram, chava.3739, para que me sigan.
El mío es Alejandro-Llanas24. Recuerden que tenemos bueno, primero que le den like a este video, que lo compartan para llegar a más personas y pues poder ayudar a más gente, y sobre todo el hecho de que puedan recibir este gran conocimiento. Recuerden que en este mismo podcast o en este mismo canal de YouTube tenemos Paranoicos, donde hablamos de temas más conspirativos, y El Bestiario, donde hablamos con profesionales de la psicología el tema de asesinos seriales, ¿no? Entonces denle like a este video, compartan, síganos en Proyecto Psicofonía en TikTok, Instagram y obviamente aquí en YouTube, y estén pendientes porque vamos a tener una segunda colaboración con Joseph. Entonces, Joseph, muchas gracias, lo repito, estamos encantados y esta es tu casa. Y Chavita, no queda más que decir que si te despiertas a las 3 de la mañana, que recuerden este podcast. Chao.